6 panelistas, así que demos una vuelta con las cámaras para saludar a quienes hoy se suman como panelistas invitados, Patricia Soria y Valentina Arlegui. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Bueno, a ver cómo nos repartimos los tiempos en este nuevo esquema. Y vaya que hoy, además, siendo tantas mujeres en el panel, y vamos a tratar lo que fue y lo que dejó el 8M, quiero ver cómo nos administramos. Pero eso en un ratito nada más. Antes, vamos a hacer referencia un poco a lo que nuevamente está sobre la mesa y que al principio lo decíamos casi que en tono de broma. Viste que un día te morís de calor, después otro día te morís de frío, que haces un bolsito para el fin de semana y llevas traje de baño, tanga y pullover y botas. Y sí, yo hice bolsitos este fin de semana y más o menos llevé eso, ¿no? Pero si miramos un poquito para el costado, en realidad, traduciendo esas situaciones de climas extremos, bueno, hay gente que se está muriendo o de extremo calor o de inundaciones imponentes, nada más si pensamos en lo que está pasando en Ciudad de Bahía Blanca. Es más, podríamos repasar la crónica para hacer una suerte de puesta a punto de qué estamos hablando, porque no es solo que tengas que poner un pullover en un bolso. Es mucho más, obviamente, ¿no? Entonces, para verlo reflejado en las situaciones extremas, acá nomás pasa esto, mira. Las lluvias comenzaron el viernes por la madrugada y hacia la tarde ya habían disminuido, pero durante el temporal cayeron 400 milímetros de agua, casi lo que llueve en un año en esa zona. El alcalde Federico Susbielles dijo que los equipos de rescate perdieron capacidad de respuesta en la mañana del viernes cuando se desbordó el arroyo Maldonado que divide Bahía Blanca. El agua nos hizo perder prácticamente el 70% de nuestra capacidad operativa. Perdimos ambulancias, patrulleros, móviles, camionetas. Fueron momentos difíciles, eternos, dijo. Barrios enteros quedaron sumergidos, dejando a la vista solo los techos de las casas. El nivel de agua llegó a los 2 metros en algunas zonas de la ciudad portuaria que se ubica a 600 kilómetros al sur de Buenos Aires. El alcalde calculó que la inundación dejó daños por $400 millones en infraestructura. Además, en un centro de neonatología inundado, las enfermeras estuvieron conteniendo a muchos bebés hasta poder evacuarlos. Son al menos 16 las personas que murieron hasta este domingo y cerca de 1000 permanecen evacuadas. Bien, y le damos la bienvenida a nuestro invitado para este tramo del programa, José Luis Pérez, meteorólogo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy Juan bien. Luis me gusta más. ¿Prefiere Juan Luis? Bueno, le digo Juan Luis. Mi mamá me puso así. Mal yo, error. Tranquilo. Bienvenido, gracias por estar realmente aquí en el programa de hoy. Bueno, yo no me acuerdo quién fue ni en qué momento exacto que empezaron a hablar, y no fue en nuestro país, del cambio climático. De hecho, fue hasta un tema de campaña política en los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y hoy hay quienes insisten que eso no existe, que en realidad las cosas a las que estamos asistiendo pasaron siempre, en distintos momentos de la vida, de la historia de la humanidad, y otros, por el contrario, bueno, te empiezan a señalar lo que vamos, incluso lo que nuestra propia generación está mirando como testigos, ¿no? ¿Qué opina nuestro invitado? ¿Existe tal cosa como el cambio climático? ¿Es la explicación de todo esto? Bueno, cuando recién se inició el debate había como dos bibliotecas. El mundo científico estaba dividido entre los que asignaban características o sea, causas antropogénicas al fenómeno y hay quienes aseguraban de que era algo cíclico, que cada 2 o 3 mil años se producía. Hoy en día está bastante más alineada la ciencia en que el cambio climático es real. Se están produciendo cambios a más velocidad de las que nos podemos adaptar. O sea, puede que cíclicamente hace 2, 3 mil, 4 mil años o 5 mil años hubieran existido algunos aumentos de las temperaturas, pero en los últimos 500 o 600 años, que es donde más o menos empezamos a tener un poco de memoria, memoria celular por lo menos, se ha ido observando de que desde la época industrial ha ido en aumento la temperatura media del planeta y con eso asociado a una cantidad de fenómenos que se van sucediendo cada vez con más frecuencia, mayor intensidad y más frecuencia. Después vamos a hablar un poco de cuántas veces nos ha estado impactando sobre el Río de la Plata o en un radio de más o menos 1000 kilómetros, fenómenos que no se trata de si algún día van a ocurrir en Uruguay o no, sino cuándo van a ocurrir. Porque que va a pasar lo mismo. Y de hecho no empezaron ya a pasarnos cosas que antes no pasaban. Bueno, se han empezado a suceder fenómenos
muchos más violentos. Estoy hablando, vamos a hablar de la región del Río de la Plata. No importa si es La Plata, si es Bahía Blanca, si es Montevideo. La región, vamos a ver. Meteorológicamente hablando, para el tiempo meteorológico las fronteras políticas no existen. O sea, cuando avanza un frente frío, no importa si entra por Argentina, o por el sur de Brasil, o por el norte de Uruguay. Se están sucediendo con mucho más frecuencia que antes. Se están dando con niveles mayores, inclusive las olas de calor, por más que recordemos de que quizás hace algunas decenas de años habían ocurrido cambios importantes y nos dejó bastante mal una ola de calor, hemos tenido olas de calor ahora en estos últimos días que superaron nuestra capacidad de poder adaptarnos rápidamente. No, y hablamos desde Montevideo, ¿no? Si pensamos en los departamentos del norte, Dios mío, si me permite, Juan Luis prefería, ¿no? Sí, si me permite, Juan Luis. Una vuelta de panel. ¿Es un tema que les preocupa? ¿Les parece que les preocupa a los políticos? Poco, nada. ¿Hay conciencia de dónde estamos parados y la injerencia además de las decisiones que se toman a otro nivel que pueden ir en acelerar este proceso? ¿Qué pensás, Patricia? Yo creo que justamente el tema que tenemos es como ese complejo de país pequeño, ¿no? Y acá no pasa nada. Claro, acá no va a llegar más tarde o no lo vamos a vivir, no nos va a tocar. Y se traslada un poco la responsabilidad a los países más grandes que tienen mayor industria, que tienen obviamente que mayor poder económico. Entonces, bueno, como que no tomamos dimensión realmente de esas cuestiones. También porque, bueno, primero está la industria petrolera, después está, sí, la ganadera, y ahí estaría bueno conversar un poco con el invitado, a ver, en ese caso, porque sí nos toca de cerca lo que tiene que ver con la ganadería y la emisión de gases. Sí, ya me acuerdo cuando lo mencionó la ex vicepresidenta Topolansky, ¿se acuerdan que todo el mundo lo agarró para la chacota, lo de los gases de las vacas? Sí. ¿Qué pensás, Valentina? Yo creo que sí es un tema que está en agenda, que sí es un tema que preocupa, que obviamente ¿Que comparto. ¿Está en agenda? Yo creo que está en agenda y que es parte, o sea, sobre todo las generaciones que vienen, tienen una preocupación mucho mayor que las generaciones mayores por el tema del medio ambiente. Está en agenda con el tema del reciclado de los residuos, está en agenda... Obviamente Uruguay es un país pequeño y no incide, no fue de los firmantes del protocolo de Kioto, ni es de los que más emite gases para afectar eso, pero yo creo que es un tema que sí hay que atender y sobre todo también es ante algo que no podemos manejar, porque que suceda o no suceda no es algo que dependa de nosotros, es cómo nos preparamos ante eso. Pero ¿Cómo podemos de París hacer... sí. Sí, pero ¿cómo podemos hacer que nuestra ciudad, por ejemplo, cuando sabemos que va a llover tantos milímetros al mismo tiempo, no se inunde? Hoy hablábamos antes de empezar el programa, de lo que pasaba en diferentes puntos de la ciudad, donde ya sabemos que se inunda siempre. O sea que ahí frente a AFE, en La Paz, llueve un poco y el agua queda hasta arriba, o sea, es algo que nos sorprende. Entonces, en definitiva, es más allá de no poder manejarlo, ¿cómo nos preparamos para eso? Yo creo que sí es una preocupación. Marta. Yo no estoy tan segura de que estemos preparados o que tomemos medidas. Antes que sea una preocupación, que esté en agenda. No estoy muy segura, porque a ver, es cierto que a los niños hoy en las escuelas les enseñan el cuidado del agua, que se lavan los dientes, que cierran la canis, pero es como contrafáctico. El cuidado de los recursos. Pero es como el cuidado de los recursos. Yo no veo que haya una preocupación por, sistemáticamente despejemos las bocas de tormenta, porque si viene una lluvia de las características que dicen... ahí La Paz y Valparaíso se inunda, bueno, y los autos lo que veíamos en Bahía Blanca, no hay boca de tormenta limpia que pueda... No, estamos de acuerdo, pero por lo menos un mínimo. Y la Dana, en Valencia, en España. Pero por lo menos un mínimo de preparación, un mínimo de empezar a construir casas con otro tipo de protección para... O sea, eso yo no lo estoy viendo. ¿Vos? El tema cambio climático claramente está en la agenda pública. Pero una cosa es que esté en la agenda pública de conversación, porque estas cosas que suceden con el tiempo, con la meteorología, nos tocan a todos, porque a uno lo agarra la lluvia, al otro se muere de calor, entonces claramente está en la agenda pública de conversación por eso. No sé si está en la agenda de gobierno de los partidos políticos y de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, más allá de lo discursivo. Sí hay una Secretaría de Cambio Climático, sí hay un Ministerio de Medio Ambiente. El tema es, ¿cuáles son las acciones coordinadas? Porque no solamente se pueden ejecutar acciones desde el Ministerio de Ambiente y desde la Secretaría de Cambio Climático. Hay que coordinarlas a todo nivel, hay que coordinarlas también a distintos niveles de gobierno, porque
no basta solamente con limpiar las bocacalles o limpiar las bocas de tormenta o lo que sea. También los niños tienen que poder llegar tienen que poder salir de sus casas para llegar a sus escuelas. En sus escuelas, las escuelas no se tienen que llover para que ellos puedan tener las clases correctamente. Los servicios de salud tienen que funcionar, sea la advertencia roja, naranja o la que sea que haya en ese momento. O sea, hay acciones que deben coordinarse a niveles muchísimo más grandes que limpiar una boca de tormenta o que sean accesibles para algunas familias los aires acondicionados. Entonces, creo que nos debemos tal vez esa discusión más amplia de todos los lugares que hay que coordinar para que esto pase. Existe el Sistema Nacional de Emergencias, que me parece una muy buena noticia, y que desde ahí se ha coordinado muchísima cosa cuando se ha necesitado, pero es mucho más a reacción que a acción. ¿Coincidís, Pauletti? Sí, creo que hay poca conciencia y pocas acciones. Realmente las acciones vienen después que ocurren los problemas y no en forma preventiva. A mí me preocupa mucho porque o sea, nosotros lo miramos con una mirada más urbanística y en realidad lo que está afectando mucho es la producción. Y hay pérdidas permanentes de importantes, digamos, productos primarios justamente por estos cambios climáticos, por falta de agua o baja de rendimientos, ¿no? En el caso de la producción agropecuaria, baja de agua, falta de humedad, que es lo mismo, mucho calor. Hay un montón de factores que están... Y no hay medidas globales. Bueno, pero es que a ver, medidas globales. No. Nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos es un negacionista. Está bien, pero estamos... Y China en el otro extremo, el que más contamina. Pero no dice, no es negacionista, pero tampoco dice mucho. Claro, yo hablaba en términos, como lo planteaste, en términos de región, no vecinal. No mundial. Si ahí el debate se hace mucho más amplio, claramente, porque hay potencias. No, pero a veces uno puede pensar que justamente como estamos tan lejos y somos tan chiquitos y poquitos, no tenemos incidencia. Porque globalmente la cosa se mueve de otra manera. Lo que pasa es que si vamos a esperar que esos que negacionistas o no negacionistas actúen, se nos va a venir la noche. Como nosotros, como nación y como región, me parece que hay cosas para hacer en materia de prevención que no se están haciendo, claramente. Bien. Pepe. En los programas de los partidos políticos de 2019, de la campaña de 2019, casi no había ninguna referencia a temas ambientales. Sí la hubo en esta última. Creo que tenemos una muy baja percepción del riesgo, que es lo que decía nuestro invitado con respecto a que no sé cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Entonces, y hay algo que decía Leonora, el Sistema Nacional de Emergencias viene trabajando activamente. Es más, el término percepción del riesgo lo ha acuñado de alguna manera el Sistema Nacional de Emergencias para decir, ojo, vivimos en un país que de repente no tiene grandes catástrofes. Ahora, una sequía como la que tuvimos, histórica, no es una gran catástrofe. Inundaciones como las que tenemos no son grandes catástrofes. O sea que en ese sentido me parece que queda mucho por trabajar y hacer de alguna manera un poco más popular, si se quiere, el entender acerca de estos temas. Con respecto a los negacionistas, y los negacionistas hacen su trabajo, así que yo de ellos no espero nada, ¿no? Ahora, qué increíble, porque en este país hay un banco que emite bonos verdes, ¿no? Cualquiera diría que, bueno, estamos en una primera línea de conciencia, ¿no? Y de preocupación por estos temas. ¿Qué dice? Bueno, el panel está muy enterado de cómo van las cosas. A ver, en lo académico hemos hecho algunos avances. En lo académico tenemos publicaciones, estudios, hemos tenido participación en el Comité Internacional del Cambio Climático, tenemos permanencia. Estamos haciendo todos los deberes a nivel de, digamos, académico. O sea, tenemos trabajos muy bien hechos, sobre impacto, qué sé yo. Ahora, es cierto, ¿qué hacemos con tener una gran formación académica de que sí está ocurriendo, sí nos está afectando? Registramos esos cambios, pero no hay la percepción del riesgo que decía Pepe recién, es muy correcta. Y el año pasado creo que hablábamos sobre la percepción del riesgo. La percepción del riesgo no solo es por parte de la población, es por parte de las autoridades. O sea, no vamos a poder revertir el cambio climático y hacer que el clima se vuelva
o el tiempo meteorológico se vuelva cada vez más benévolo y que nos permita disfrutar. Eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, el Comité del Cambio Climático dice de que pasamos del escenario de tratar de prevenirlo, bajando las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, a cómo paliar. Y es ahí donde Uruguay tiene que tomar un poco las cosas más en serio. O sea, ¿qué haría? ¿Que nos vamos a inundar en Montevideo próximamente como ya ha ocurrido? Eso es una realidad. ¿Más que antes? Quizás igual o peor, o sea, con más veces mayor frecuencia por año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, no vamos a poder hacer las alcantarillas en un fin de semana, ni vamos a poder aspirar todas las bocas de tormenta porque los niveles, los coeficientes de precipitación, que es la cantidad de agua que cae por unidad de tiempo... O sea, no hay ciudad pronta para eso. No hay ninguna ciudad, ni siquiera las más modernas. Y la mejor gestión. Le pasó a París, le pasó a muchas ciudades de España, la Dana de Valencia. Si bien estas características que tuvo la de Bahía Blanca parecía las características de una Dana, o sea, de una depresión en niveles, una depresión en los niveles altos de la atmósfera, que es como nosotros en Uruguay le llamamos gota fría a los meteorólogos, y se estudia como gota fría. Son como pequeñas burbujas que se escapan de las corrientes en chorro y cuando hacen precipitar lo hacen a 400 milímetros cada 3 horas. No existe una alcantarilla o una pendiente bien calculada por los urbanistas que pueda bancarse. Recordemos de que 400 milímetros que precipitan son 400 litros por metro cuadrado. Imaginen, calculen una superficie de 10, 15, 20, 50 hectáreas, multiplíquenlo por ese coeficiente y la cantidad de agua que se genera es impresionante. Se lleva por delante lo que sea. Entonces, bajemos a piso. Por supuesto que va a haber negacionistas, pero nosotros también podemos ir haciendo los deberes, preparándonos. Claro. O sea, preparándonos cómo enfrentaríamos nosotros la siguiente inundación, porque se va a ocurrir. No sé si le va a tocar a Carmelo, si le va a tocar a Durazno, si le va a tocar a Montevideo o a Maldonado. Generalmente las zonas costeras son las que pueden tener mayor probabilidad. Entonces, en esos casos, ¿qué va a pasar con Piriápolis cuando se inunde de nuevo? O con Malvin, que entraba el agua a los apartamentos que tenían 2 niveles para aparcar los autos y había que sacarlos con bombas de achique pequeña, ahora hay que usar bombas de 4 caballos para sacarse esa agua de encima. O sea, tenemos que empezar, la sociedad de arquitectos tiene que empezar, en lugar de un ducto de 110, tiene que poner 5 ductos de 110. Porque una losa del tamaño de este estudio va a acumular 4 veces más que lo hacía hace 50 años atrás. ¿Usted tiene idea por casualidad? Porque eso sí me lo pregunto muy seguido. Si los arquitectos, los desarrolladores, que tienen además ahí un nicho de trabajo y de crecimiento impresionante, si están siendo conscientes de eso, mientras en otras partes del mundo ya están construyendo búnkers anti todo, ¿no? Acá no pedimos tanto, pero por lo menos saber si hay una conciencia a la hora de pensar en la construcción que contemple, yo no digo ciencia ficción, pero bueno, esto que usted acaba de plantear, lo de los caños, por ejemplo. Sí, y lo he seguido muy de cerca en estos últimos meses. Tengo pegado a Nimbus, a mi oficina, construyeron un edificio. Pude hablar con los arquitectos y sí están en los planos, tienen proyectados que donde antes iba un caño de 120, ahora iban 4 cañones. O sea, ellos saben de que las terrazas se están inundando más que antes. Lo saben desde hace ya 10 o 15 años, me dijo, y ellos están tomando esos recaudos. Lo que tienen que estar alterando año a año es el récord de precipitaciones que se está dando y que va en una pendiente casi exponencial, no lineal. No lineal, así una línea, no, exponencial. Es como la cantidad de partículas de CO2 en la atmósfera. No están creciendo en forma lineal, están creciendo así. Entonces, ¿pero hasta qué punto debemos considerar los desagotes? Porque llega un momento en donde vamos a tener que poner una alcantarilla en lugar de varios ductos. Entonces, ¿cómo estar...? Me parece que ahí lo que tenés que cambiar es la cabeza proyectual. Exactamente. O sea, no es, habla una arquitecta, ¿eh? Claro, ahí te iba a preguntar como arquitecta, Por ejemplo, claro. Sí, Europa obvio. lo resolvió con pendientes en los techos. Bueno, es que justamente... Para la nieve y para la lluvia. Todas las formas en la arquitectura tienen un origen, muchas de las formas en la arquitectura tienen un origen histórico en su función. O sea, la forma sigue la función, es algo que se dice en primer año de facultad, mucha gente no entiende de qué se trata y tiene que ver
con algo de esto. Después también hay desarrollos de cuestiones formales donde sí se pasa por otro lado, pero a la arquitectura instintiva tiene que ver con eso. ¿Cómo resuelvo determinados problemas que el ambiente me causa? Seguir poniendo caños para evacuar pluviales no va a ser posible. Y no va a ser posible tampoco que el suelo soporte eso. Claro. Entonces tenemos que empezar a tener una cabeza proyectual distinta. ¿Pero hacia dónde? Bueno, y lo tenemos que pensar los profesionales que se dedican a la arquitectura o a la ingeniería. Yo básicamente no me dedico tanto a la arquitectura, me dedico más al periodismo, pero sí tendríamos que empezar a pensar hacia dónde vamos. O sea, poner casas elevadas, y yo no sé si va por ahí, porque además no vamos a hacer nada poniendo una sola casa elevada en la manzana. ¿Qué pasa con todo lo que hay? ¿Cómo tenemos que pensar el urbanismo? ¿Cómo tenemos que pensar el desarrollo de las ciudades, el crecimiento de las ciudades? ¿Hacia dónde crecen las ciudades y con qué servicios crecen las ciudades? Todo eso influye para que después, en el momento de resolver cómo evacuamos pluviales, pase lo que pasa. Es correcto. Cada vez que construimos un edificio, donde antes había pasto, estamos haciendo una losa. Esa losa ahora es impermeable a la lluvia. Antes se reabsorbía porque había más espacios verdes, más parquecitos. Pero todo lo que cuando urbanizamos y llenamos de losa y de planchas y de hormigón y de asfalto y lo que fuere, toda esa carpeta es impermeable y esa agua, esa superficie que acabamos de asfaltar, es un recipiente de acumulación de agua, que cuando llueve hay que ver qué hacemos con esa agua. O sea, si la vamos a dar pendiente hacia el agua, si vamos a construir un aljibe para que después la vayamos dosificando para evacuarla, lo que fuere. Por supuesto, yo no soy un arquitecto, pero sé que los arquitectos, porque he hablado con gente de la sociedad de arquitectos, están preocupados y más que nada poniéndose al ritmo de las circunstancias de ir evaluando cómo están creciendo esos parámetros que están afectando la construcción. Él mencionaba lo del agro. Lo del agro pasa lo mismo. El manejo del agua, somos un país que, estemos de acuerdo o no, basamos nuestra economía en la producción pecuaria o agropecuaria. Pero nos afectan los excesos de agua y los cambios de agua. Y la falta de agua. Y la falta de agua. Claro. Entonces, no hemos, más allá de rezar y pedir ayuda, no hemos construido elementos que nos permitan manejar esa cantidad de agua. Cuando hay exceso, bueno, de alguna forma tratar de administrarlo, y cuando hay falta, regar o lo que fuere. Entonces, es muy global la cadena de soluciones que hay que aplicar. Yo espero de que esta administración, porque lo escuché el otro día que estaba dentro de los, ¿cómo se dice?, de los planes, de que el cambio climático se lo va a empezar a mirar con ojos más grandes. No solo mirarlo, sino actuar en consecuencia y poder tener la cadena de radares Doppler que empezaron el año pasado. Bueno, esa es otra, lo que se Para prevenir demoró lo que se viene. en que realmente el Instituto de Meteorología tuviera lo que necesitaba tener para que pudiera cumplir su función, ¿no? A mí me gustaría que se completara lo que empezó la actual INUMED, de estar más preparados para ese cambio. Yo creo que esta administración que hubo de INUMED, no sé si va a seguir la misma, puso al organismo en el fuero internacional. Nos conocen en la región. De hecho, el actual director es presidente de la regional, por los trabajos hechos por el cambio climático, por los pasos que dio. O sea, una cantidad de cosas que a mí me gustaría que se siguiera en ese porque es una de las herramientas que vamos a necesitar todos los meteorólogos y todos los profesionales para poder elaborar pautas, ya no de evitarlo, sino de cómo vamos a sobrevivir a ese cambio. Claro, pero... Sí, a propósito de los pronósticos, ¿no? Todos hemos visto que estos mismos factores que estamos hablando le han dificultado mucho a todas las empresas que pronostican y hoy están en el ojo del candelero en más de un lugar, digamos, en más de un lugar cuando me refiero tanto en el sector agropecuario como en los ciudadanos, como el sector turístico, que también muchas veces se ve afectado por malos pronósticos, malos entre comillas, Sí. o pronósticos errados. Y la verdad que me parece, o le pregunto, mejor dicho, en qué medida este fenómeno
hace tan imprevisible poder decir con más precisión, esta tormenta viene acá, acá o acá. Porque uno tiene la sensación como ignorante, ciudadano, común y corriente, que muchas veces nos dicen... Decilo, que se equivocan. No, ya lo dije que se equivocan, pero te dicen un genérico que te dicen... lluvias y tormentas aisladas y de repente no No, sucede. ahora, este fin de semana ocurrió. Parecía que Montevideo se venía abajo y sin embargo fue muy poquito. Y a pocos kilómetros pasó lo que pasó. Correcto. Entonces digo, todo el mundo se preparó para la guerra y resulta que después nos tiraron un chasquibún, por decirlo en términos de... Y con el detalle de que después juega como el pastor mentiroso. Si siempre vos me estás avisando de que van a pasar lluvias y tormentas importantes, si no pasan, la próxima vez que viene el aviso, yo digo, pero ¿para qué me voy a preocupar si eso no va a pasar? Claro, se pierde la percepción del riesgo cuando en realidad el pronóstico no es el acertado. Perdón, y le agrego un dato más. Ven, de a pobre José Luis, de a uno. Sí. Si no se me acumulan, me dan muchas cartas. Claro. A ver, los pronósticos de este fin de semana, en los cuales me incluyo, cuando se empezó a generar... Ahora vamos a decir qué es lo que ocurrió. Porque lo que ocurrió era una secuencia perfecta de lo que después se publicó en los diarios. Yo también di... Y nuestros modelos, nosotros en Limbus corremos un modelo propio además, o sea, además de estar mirando todos los otros 4 modelos mundiales, y todos daban de que un frente frío se iba a activar desde el sur de provincia de Buenos Aires y iba a ir descargando al hacer impacto con la masa de aire cálida, inestable y húmedo y todo el calor que tuvimos y humedad del 70%, en el momento que chocaran esas dos masas, se iba a producir una gran tormenta, un gran foco de precipitación. Calcular dónde iba a ser el impacto, cuando dos blancos se mueven a diferentes velocidades, podía darse en el Río de la Plata o podía darse al sur del Río de la Plata. Todos creímos de que el sábado íbamos a tener mayores coeficientes de precipitación en Montevideo. Nosotros habíamos calculado que iban a ser por lo menos 60 o 70 milímetros y que iban a caer violentamente con granizo, porque los modelos daban eso. ¿Saben qué? No ocurrió en Montevideo, pero ¿sí saben dónde ocurrió? En Colonia. En Colonia y en la Ruta 1 llovieron 97 milímetros. Lo que pasa es que la cantidad de selfies que recibimos, nosotros tenemos una cantidad de gente que nos manda, esto está pasando acá, allá, en tiempo real, y a todos les pedimos que nos den las coordenadas del lugar y el tiempo en el eje de las X que se está produciendo eso. A ver, la mitad de la población vive en Montevideo. Montevideo es un píxel en un modelo numérico. Un píxel. 4 píxeles desde una foto satelital. Calcular si va a caer en Malvin, en Carrasco, en Punta Carreta o en Pocito una granizada, es imposible cuando no podemos determinar de si Ezeiza o Aeroparque el otro día estaba lloviendo torrencialmente en Ezeiza y Aeroparque todavía tenía cielo nublado. ¿Cuánta distancia hay entre Aeroparque y Ezeiza? Los dos aeropuertos argentinos. 20 kilómetros. 20 kilómetros. Y ellos, a su vez, o sea, Argentino, el Servicio Meteorológico Nacional de la Armada Argentina, que es uno de los más importantes de la región, como el CPTEC en Brasil, todos daban de que el Río de la Plata iba a ser zona de impacto de un gran evento meteorológico. Lamentablemente le tocó a un centro poblado, como fue Bahía Blanca, pero ya había ocurrido en La Plata. ¿Recuerdan en el 2023 cuántas víctimas hubieron? 11 creo que fueron en aquel momento, ahora son 16. Sí. Estamos cada vez más cerca. ¿Qué distancia hay entre Montevideo y La Plata o Montevideo y el Mar del Plata? Para unos 200 y pocos kilómetros de La Plata. Y de Bahía Blanca estaremos a 650. O sea, también nos va a tocar a nosotros. ¿Vamos a poder acertarle? ¿Vamos a poder decir qué día y a qué hora va a llover eso en Montevideo? Probablemente no. Pero sí vamos a tener un panorama de que es preferible anunciarlo y errarle de si fue en Colonia y no en Montevideo a no anunciarlo. Acuérdense de aquel temporal famoso 25 de agosto. 24 de agosto. 25. Exacto, el temporal creo y que el eso- huracán de Dolores. El huracán de Totalmente. el tornado. Vino después, digamos, pero Tornado. antes fue aquel temporal Sí, sí. de que la gran crítica era cómo no te avisan. ¿Cómo no Después, avisan? claro, después hay que ver cómo estamos aceptando la alerta naranja, ¿no? Cuánto queremos Sí. o no, Cierto. pero que nunca más volvió a pasar.
En todo caso, volvieron a haber anuncios que no se cumplieron las cosas previstas, pero no que nos agarramos. Para mí, sorpresa. pocos en relación a la cantidad de anuncios que hay por día. Pero, Yo hace 35 años que trabajo en radio y que leo el pronóstico del tiempo absolutamente todos los días y puedo dar fe de que la mayoría de las veces el acierto es total. El tema es que cuando se... En el pronóstico. el tema Cuando es se que, equivocan, obviamente llama claro. la atención. Pero es ahí donde perdemos la percepción de riesgo, justamente. Es al revés. No porque se equivoquen, es la percepción de riesgo. Tengo 2 preguntas negacionistas. ¿Las puedo hacer? Pero, ¿son Bueno, negacionistas? Sí. Los negacionistas del cambio climático dicen, ¿por qué hablamos de calentamiento global? Se hace frío en invierno y mucho. Esa es una pregunta. La segunda, la temperatura, el incremento de la temperatura, 1 o 2 grados, ¿en qué nos va a afectar? No, en nada, 1 grado no es nada. Bueno, Perdón, dos ¿puedo cosas. agregarle una pregunta? ¿Desaparecieron las estaciones intermedias? O sea, ¿pasamos del invierno al verano y no hay nada en el medio o no? Las 2 preguntas tienen, prácticamente el mismo resultado. ¿Por qué los negacionistas dicen de que en un mundo que está en calentamiento tenemos olas de frío? Es una de las características del cambio climático a que se produzcan esos desequilibrios térmicos, lo que nosotros los meteorólogos llamamos las aperturas térmicas. ¿Saben en qué han variado? Nosotros podemos tener un amanecer en pleno enero con 11 grados y una máxima de 39. Esa diferencia se ha ido acentuando con el cambio climático. Entonces, hay regiones en donde está nevando, donde nunca nevó. Hay fotos de camellos que no sabían qué hacer cuando veían la nieve. Sí, que además uno no sabe si son verdad o no, esto de la fake. Con la IA, cierto. No, pero lo reportaron muchas... También que suben desde las profundidades criaturas marinas que buscando... No me diga, si vamos a creer en la nieve del camello, ¿por qué no podemos creer el diablo negro? Los meteorólogos tenemos acceso a los registros de las estaciones meteorológicas del mundo entero. Y esas no están manipuladas por la IA. Si sabemos que hay una baja térmica al sur cerca de la pirámide de Giza y tiene 3 grados bajo cero, que no se registraba desde hacía, yo qué sé, 25 o 30 años, esa estación está reportando correctamente. Es más, está inscripta en la OMM, en la Organización Meteorológica Mundial, y registra a cada hora sinóptica. No importa si a mí me mandan una foto con el camello lleno de nieve o si... No hace falta. O si están haciendo ese huevo frito que estaban haciendo en el asfalto. En el asfalto, que eso es obviamente... Desde que yo era chica mandaban las fotos de que California era el huevo frito en el asfalto. Es claro, entonces... Bueno, pero el ya sentido se lo preguntaba común... un corresponsal en Artigas. Me dicen, no El sé sentido si hará común huevo nos- frito, pero nos que ha abajo se enseñado. cocina. Ahora, decíamos, es cierto, tenemos que, o sea, más que hacer estudios académicos y publicar, que hay que seguirlo haciendo, y muy buenos documentos sobre eso y participar en el Comité del Cambio Climático, tenemos que hacer que se enganchen esos estudios con las cosas que sí hay que hacer, en la práctica. O sea, el Comité Nacional de Emergencia tiene que disponer de más recursos para que el día que haya que salir con las canoas a rescatar gurises que quedaron en las escuelas, tenemos que tener esos inflables listos para salir al rescate, porque va a ocurrir. No sé cuándo, pero va a ocurrir. Pregunta, y esto para los panelistas, todo en este país, creo que en el mundo entero, pero acá somos buenos en eso también, politizamos todo, ¿no? Los temas, incluso hasta los más sensibles, tarde o temprano se politizan. ¿Existe una percepción en estos temas de izquierda y otra de derecha? ¿Hay cambio climático de izquierda o de derecha, intensidad con el tema, compromiso con el tema de uno y del otro que sea diferente? Yo no lo veo que sea No polarizado. creo, la verdad Yo, que o sea, no. lo veo Capaz que partido sí, que entre la existe, gente que niega el cambio climático y la gente que habla del cambio climático. No, pero dentro El de los que negacionismo hablan, del patrimonio pero ni de ojo, la que izquierda ni dentro de la de los que derecha. hablan también tenés lo que hacen solo discurso y de los que después hacen, ¿no? Yo creo que no es que el cambio climático, digamos, sea un patrimonio de determinado partido o del otro. Ahora, sí es cierto que hay una utilización a veces de los eventos climáticos para hacer política, que eso es otra cuestión, ¿no? Buen punto, lo hemos visto en Montevideo, Lo además. hemos visto muchísimo, claro, con la gestión de la Intendencia de Montevideo, cuando la intendenta de Montevideo, en su momento Carolina Cose, hablaba de los eventos de lluvia extremos. Bueno, allí del otro lado se le salía a decir, bueno,
le está adjudicando todo el cambio climático Y para claro, lavarse para las no hablar de la manos. gestión. Cuando no Sí. se cumple con los cometidos que se Y tienen. yo creo que hay un concepto que no estamos introduciendo, que es el de las ciudades resilientes, ¿no? Que me parece que ese es un concepto bien interesante, que implica justamente cómo prepararnos, esto que le estábamos hablando, pero que está dentro del concepto de las ciudades resilientes. Y, por ejemplo, ¿por qué no nos planteamos la reutilización del agua de lluvia? ¿No? Ese es un recurso que me parece que deberíamos de empezar a incorporarlo y debería ser el Estado el que lo empiece a incorporar a cómo reutilizar el agua de lluvia, más teniendo en cuenta estos episodios que cada vez son más frecuentes y más intensos. La reutilización Ah, del pero agua pará. en general, En no solamente general. el agua de lluvia. Pero pará, Sí, lo hablamos. Total. en una instancia o en un capítulo como este de Bahía Blanca, ¿cómo? No, claramente que no cuando está inundado, pero sí que los edificios, que las infraestructuras estén preparadas para poder recibir esa agua de lluvia y reutilizable. O sea, no potabilizarla, por supuesto, pero sí poderla reutilizar en lo que tiene que ver con la limpieza, en todas esas cuestiones que me parece que son fundamentales, al igual que los jardines de En lluvia Uruguay también. tiramos la cisterna con agua potable. Es con agua potable. O sea, Sí, lavamos la eso es de vereda. loco, En ¿no? Lavamos Japón los no. autos con agua En potable. Japón no. Por eso, pero nosotros nos parece absolutamente normal tirar. Nos parecía hasta hace un tiempo absolutamente normal tirar algo, y lo tiro en el water como que fuera un basurero y tira. O sea, nos parecía normal. Nos parecía normal que cuando nos lavamos los dientes, dejar la canilla, ir por ahí, volver, enjuagarnos los dientes. claro. Todas esas cosas nos parecían que no pasaba nada. El cemento se sigue usando El con agua cemento potable. se utiliza con... Claro, el hormigón se hace con agua potable. Bueno, ¿y cuándo se empieza a cambiar todo esto? Yo creo que pronto, porque de tantas bofetadas que nos está dando el tiempo, tenemos que ir aprendiendo. O sea, la primera vez me agarró y me inundé. La segunda vez me fijé y limpié los ductos para que no se me inundara la azotea. La tercera vez estoy listo, estoy preparadísimo para sacarme esa agua encima. Yo ya me compré 2 bombas de achique para mi pequeña azotea. 2 bombas chiquitas de esas para sacarme esos litros. Porque no daba abasto un patio que tengo en el último piso de absorber todo el agua que caía. Ahora... Pero Juan Luis, una pregunta, perdóname, no es por interrumpirte, pero que tiene que ver con esto que estás Dale. diciendo. ¿Vos podés comprarte y colocar 2 bombas de agua? Sí. La mayoría de los uruguayos y las uruguayas no tienen la más mínima chance de comprarse, colocar y hacer actuar 2 bombas de achique. Peor, y cierto. una corrección chiquita. Y aunque quizás pudieran comprarlo, no sabrían... No, pero más allá de la cuestión del dinero, a veces la infraestructura en la que viven no permite que haya una bomba de achique que saque el agua. Sí, será que en la crisis hídrica tuvimos un montón de ciudadanos y ciudadanas que no podían comprar agua Pero, potable. sí, en planeamiento urbano, si yo sigo construyendo en las costas del arroyo Malvin y hago viviendas más o menos saludables, pero a metros en donde el nivel del agua tiene un más menos 2,5 metros, porque ese es el más menos que tiene el arroyo Malvin, que además la cuenca del Malvin colecta un montón de agua de la zona, Sí. desde la facultad, o sea, desde la zona de la facultad, los edificios de Malvin Norte, todo eso, toda esa cuenca del arroyo Malvin, ¿dónde desemboca? En plena playa Malvin. Sí. Esa parte del arroyo está entubada, pero está entubada para recibir una determinada cantidad de agua. Cuando se supera esa cantidad de agua, las tapas Vuelve de para las atrás, alcantarillas se levantan, Vuelan. inundan toda esa zona y esa agua sale como loca buscando dónde ir a parar. Bueno, ahí Porque- fue el problema que hubo la vez pasada. Sí, hace Exactamente, 2 años. simplemente estoy recordando lo que ya ocurrió Sí, sí. hace cuánto. 2 años. 2 años. 2 años. 2 años. Que se inundaron todos los edificios de ahí de Malvin. Exacto. Y eso va a volver a ocurrir. No es que fue un hecho aislado. Tú me preguntabas hoy sobre la desaparición de las estaciones intermedias. Voy repasando las ráfagas de pregunta. Es cierto, ya el otoño y la primavera son en el almanaque. De hecho, ahora esta situación que se dio estuvo más próxima a darse sobre el otoño que sobre el verano. O sea, tuvimos temperaturas de enero en marzo. Eso es un fenómeno que a nivel mundial se está dando eso, de que las estaciones intermedias, los esquiadores en Suiza, que antes preparaban las pistas en determinados meses, han tenido que alterar
toda la zona de Interlaken, toda la zona donde se esquiaban, han tenido que prepararse para achicar o alargar las etapas de nieve. En Argentina hubo años en donde Bariloche no tenía nieve. No, hacían nieve artificial. Y hacían nieve artificial. Nieve artificial. Entonces, es una realidad. El cambio climático está después de eso, creciendo. al año siguiente había tormenta de nieve y la gente quedaba atrapada. Sí, hubo hasta aquel derrumbe donde falleció un uruguayo. Es verdad. Te preguntaba por el aumento de la temperatura también que había quedado ahí pendiente. Exacto. Entonces, la temperatura está creciendo casi en forma permanente. El año pasado cerró con un nuevo récord. Yo sé que a ti te va a parecer que entre 0,2, 0,3 grados por año, 0,7, entre tenerlo, vamos a fijar el nivel del mar en 0 y vamos a agregarle números negativos hasta llegar, por ejemplo, a 2,7 o 2,8 grados. El escenario número 4 del IPCC, que habla de 2 grados por encima, hace desaparecer el 60% de las especies, con 2 grados de diferencia. ¿Incluidas nosotros? Positivas. No digo, las especies, el hombre incluido. No, el hombre está en la última, va a ser el último en desaparecer porque tiene condiciones como para defenderse. Somos los nuevos dinosaurios, digamos. Somos un experimento maneja recién eso, ¿no? nacido en la escala geológica, en la escala... el hombre aparece el 31 de diciembre a las 23:58, hacemos de 0 a 3:65, lo que hacía Carl Sagan. Somos un experimento relativamente reciente, pero hemos aprendido a sobrevivir, no así las especies. Con 2 grados desaparecen los corales, por ejemplo, con 2 grados de temperatura. Estamos en 1,4 y creciendo. Si proyectábamos esa cifra hace 20 años, nos daba de que empezamos a tener problemas en el 2060 o 2070. Con los números actuales, empezamos a impactar en el 2035. O sea, falta nada para que pasemos al escenario número 3. Y entonces el escenario número 3 es, no lo podemos revertir, hay que aguantar, hay que aprender a resistir. Eso es lo que dice el IPCC. Bien. Hagamos cosas para resistir al cambio climático. Pero han habido aumentos de temperatura que han estado incluso superiores a lo que resiste el cuerpo humano. Eso en Brasil y ahora. Sí. Entonces, Con ondas de calor que han matado gente. No, en Europa, por ejemplo, en el norte de Europa, en el norte de Italia, perdón, es donde se produjeron, por las ondas cálidas, como le llaman ellos, la mayor cantidad de muertes, sobre todo en personas de más edad, digamos que no pueden, o en niños. Los dos extremos no son muy buenos para controlar diferencias de temperatura. Los niños tienen un termómetro muy endeble, un termostato muy endeble, por debajo del cual sufren hipotermia y por encima del cual se quedan sin agua, o sea, se deshidratan. Con los ancianos tienen problemas con arritmias, problemas de corazón, un montón de cosas, que hizo de que las ondas cálidas en Europa, con una densidad de población muy grande, porque además hay más longevos que en países del tercer mundo, fallecieran y hubiera más víctimas. Ahora, si nosotros aprender a sobrevivir como el otro día con 41 grados, 43 no se dice índice de calor, se dice no se dice sensación térmica en verano, sino índice de calor. El índice de calor el otro día era 43,6 en Montevideo a las 2 de la tarde. O sea, era imposible que si no tenías una asistencia para bajar la temperatura, un turbo, un aire o lo que fuere, había dificultades para encarar esa temperatura. Por suerte fueron 3 días. Imagínense que tuviéramos un mes con las mismas condiciones. Estábamos perdiendo, la evapotranspiración daba 17 litros por metro cuadrado que se evaporaba por día. No era el problema que no llovía, era la cantidad de agua que se nos iba a la atmósfera. Perder 17 litros de agua por metro es peor que la peor sequía que tuvimos, la niña de 36 meses que tuvimos. Y ahí también empiezan a aparecer otras problemáticas en el mundo del trabajo, por ejemplo. ¿Y cómo adaptamos nuestra jornada a eso? Nuestra jornada laboral a que a las 2 de la tarde haya 43,5. hay trabajos de intemperie que no deberían estar La permitidos. construcción, por Quienes ejemplo. trabajan con trabajo físico, la obviamente es mucho peor. construcción, Yo me río porque hace poco nuestra gran amenaza o el enemigo era un posible asteroide que golpeara la Tierra en el 2032. Sí, pero al lado de todas estas cosas, a ver. Con una probabilidad del 1,6, Sí, 1,6. Sí.
es mucho más probable Sí, que te lleve la dana o... o sea, que los eventos meteorológicos severos nos afecten más a que nos pegue el Y30 y no sé cuánto. Otra medida, los chicos en la escuela el otro día que empezaron un miércoles, que se agarraron la túnica ya era... Pedían permiso a los maestros para poder... Fíjate, una remerita abajo, una túnica arriba, en aulas en donde no en todas había aire acondicionado. Porque no todas las escuelas públicas tienen aire acondicionado. Y las privadas tampoco. Funcionando. Imagínense, 42 pibes en una clase con dos abrigos tratando de resistir y a tomarse... No pueden llevar más de 2 litros de agua por día. ¿Y ahí qué hay que hacer? ¿El sentido común qué indica ahí? Yo creo que cuando se da una alerta de ese estilo, no puede haber clases. Cuando se da una ola de calor que puede poner en riesgo a los chiquilines o a las personas, como hace Europa. Por encima, ¿qué pasó con la Dana en Valencia? ¿Por qué murieron esas personas? Porque el gobierno de Mazón se llevaba muy mal con el gobierno central. Sí. La alerta de INMET, o sea, el Instituto de Meteorología, dijo, ojo que se viene una Dana. No salgan de su casa. Mazón dijo, sí, bueno, pero no, que vayan a trabajar hoy, tranquilos. Cuando terminó de decir hilo, ya había 8 muertos. O sea, se tienen que tomar las medidas para que las personas que no les dio para cuidarse solas, porque hay veces que hoy queremos que nos vengan y nos golpeen la puerta y nos digan, chicos, ¿escucharon de que va a venir vientos de 150 kilómetros por hora, no? Ah, ¿no se enteraron? Bueno, comuníquenle. O sea, hoy la gente está esperando que a ti te llegue una alerta en el celular, que te manden un correo. ¿Y está mal? No. Yo creo que hay que aplicar un poco el sentido común. O sea, si yo veo que hay rayos y truenos, sé que el granizo es la tercera condición que se va a dar en minutos. Bueno, eso lo sabrá usted. Yo, Sí, no tenemos formación. Yo ciudadana común, veo rayos pero aparte, y tengo que ir a trabajar igual y voy igual. Hay tareas en que no te lo van a admitir. ¿No? O sea, bueno, yo te lo traigo concreto. Sí. Yo estuve en un lugar el día jueves donde estaba esta temperatura, encerrados en una habitación, bastante personas, sin aire acondicionado y sin ventilador. Nos estábamos cayendo como moscas. Obvio. Pero no podíamos irnos porque la audiencia se iba a tomar igual. ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, por eso es que lo que decía hoy Victoria, el tema es que si no se modifican algunas leyes para que se actúe en consecuencia, eso es un tema de legislación. Ah, pero entonces usted diría que está de acuerdo en que habría que revisar lo que hay que hacer es protocolizar el tema de la salida, alertas rojas a otros fenómenos, no solo la tormenta. Por supuesto. Claro. Bien. Claro. Tiene que ser de consenso y adecuar nuestra vida a eso. La ola de calor es una de las tantas. Claro. Alerta roja, si vas al colegio, te pueden no poner la falta si no vas con alerta roja. Pero eso no soluciona la cuestión. No. El día que hay alerta roja, la clase se debe impartir como se impartió durante toda la pandemia, por Zoom, a distancia o como sea. Porque si vos das la opción de sí o no, terminás ahí en un limbo donde todos están decidiendo cosas y supone que la alerta roja es no nadie a la calle. Roja no va, bueno, la naranja, no sé. La naranja me parece que es. La que en la roja nadie va. Hay que, como dice Valentina, protocolizar mucho más el significado de estas cosas. Y no solamente, y no dejar de repente en manos de la opción de cada uno por sus posibilidades individuales. Bien. Porque si vos empezás a liberar eso y no lo tenés como un protocolo establecido, ahí empezás a dudar, ¿y iba o no iba? ¿Y cómo era? Y me ponen la falta pero me descuento. Bueno, pero no solo la alerta roja por lluvia y tormenta. Es como vos en un semáforo si ves la luz roja, parás, no te pones... Claro, pero no solo... Roja, ¿qué querrá decir? Lo que él dice, claro. No es solo por lluvia y tormenta. No, es ampliarlo a otras eventualidades que también puedan... Como por ejemplo la ola de calor. No, y lo otro que no tocamos el tema es el tema de los apagones, ¿no? Que tanto en Argentina como en Chile causaron estragos. Porque... Bueno, fue récord el otro día. Y claro, porque también... El propio Elon Musk lo que plantea es que la crisis futura ya ni por el agua, es de electricidad. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Si además se nos corta lo único que queda como para poder más o menos apalear, ya sea por agua o por exceso de calor, desde la heladera. Perdón, o volver a tu casa. Porque como estás a 40 kilómetros, tenés que volver a tu casa. Y saben que tengo la sensación que está pensando al fin se avivan, al fin se avivan. Y estos recién se dieron cuenta. Claro. Recién se desayunan. ¿Qué están pensando? Díganlo. No, estoy pensando de que los humanos aprendemos a los ponchazos. Sí. A los golpes. A los golpes. O sea, no nos entra la teoría, no nos... Sí, los meteorólogos siempre... O sea, nunca llevamos una cuenta de aciertos versus errores. Los meteorólogos
erramos. Pero somos la única profesión en donde se nos pide que acertemos el 5 de oro del próximo domingo. No existe otra profesión en donde se le pida a alguien que dé el resultado. Un médico, doctor, ¿el paciente va a estar bien para el miércoles? El médico va a decir, bueno, si esto sí. El médico va a decir, todos estamos apuntando a que sí, los síntomas del paciente parece que son buenos, así que quizás el miércoles de tarde lo vemos de mañana y vemos si le damos en alta. A un meteorólogo se le pide que diga, si el miércoles va a llover, Bueno, el ¿cuánto va a pronóstico lo llover? inventaron ¿Dónde? ustedes, no ¿Y a qué nosotros. hora va a llover? ¿Y dónde? Pero ¿Y dónde? José Luis, Juan Luis, el pronóstico lo inventaron ustedes, ¿eh? Sí, claro. No, no. Quizás no está Ustedes definido vendieron, para los ustedes vendieron el meteorólogos. producto, perdón. No, pero Que nosotros compramos alegremente O no. y organizamos nuestra salida en base al pronóstico que nos dan. Y después cuando el pronóstico fracasa quedamos como, y saqué el paraguas y hay sol. Que es el menor de los problemas. Hay gente que se le fracasa toda Recojo- una organización, recojo el una guante. reserva hecha, Recojo el guante y créannos que estamos haciendo cosas muy interesantes para mejorar los pronósticos. A nivel privado, Nimbus es una de las pocas empresas en donde corre su propio modelo numérico. Nosotros no bajamos cosas de internet, subimos cosas a la red. Tenemos una red de 200 y pico de estaciones meteorológicas nuestras, distribuidas en todo el territorio. Ninguna empresa privada lo tiene. Por suerte ahora Inumet pasó de 0 a 1000 y hoy nos pasó por encima como debe ser, porque es el organismo oficial quien debe... una cosa que hoy decía Victoria sobre la alerta roja. ¿Saben el costo que tiene apretar el botón de la alerta roja? ¿Cómo se llama? Sí, alerta... Advertencia. Alerta ¿Quién, roja. ¿Para quién lo aprieta además para saber? Inumet. Presidencia de la República. Presidencia de la República. Wow. Apretar ese botón es desencadenar una enorme cantidad de acciones, Claro. desde tener personal activo, o sea, afecta, Todo. cuesta una fortuna apretar ese botón. Entonces yo siempre dije que hay una especie de especulación, o sea, se miran el dedo y lo apretaré, no lo apretaré, porque eso empieza a regir desde el momento que se aprieta y a partir de ahí empieza a correr el contador de dinero, por decir así. Cuesta muchísimo dinero mantener una alerta roja. Ahora, se pone precio a las víctimas y se calcula si va a ser Ese 1 es o el 15. ¿cuánto valen los daños y cuánto Claro. vale la vida? Eso es lo que yo no me atrevo a ni siquiera decirlo en voz alta. Claro, porque el tema es ese. Cuando hablamos de la producción agropecuaria, cuando hablamos del turismo, estamos afectando mucho a mucha gente, muchas personas, y estamos afectando muchas economías. El turismo es clave con el tema del pronóstico del tiempo. Y también la producción agropecuaria. Yo quiero que de acá salga una especie de borrador de cosas más que una polémica de si estamos haciendo las cosas bien o mal, tenemos que hacer una especie de borrador de cosas que sí tenemos que empezar a... Y yo creo que el sentido común de las personas, que ha primado durante siglos, sin que hubieran leyes, sin que hubiera cambio climático, qué sé yo, tenemos que empezar a hacer un poco más, a utilizarlo más el sentido común, empezar a hacer nuestros propios deberes. Tú decías recién de acumular agua. Sí, muchas personas estamos guardando agua. No se pueden guardar cientos de miles de litros de agua a nivel doméstico. No. Eso es imposible. Pero sí, por ejemplo, manteniendo pequeños espacios para que el agua que se nos acumula en nuestro jardín termine yendo a un cuadradito verde, sacarle aunque sea 8 o 10 metros para que el agua regrese a sus napas. Y cosas del estilo. Bueno, pero perdón, capaz que para eso muchos de nosotros tendríamos que recibir también formación, porque hoy usted comentaba que hay 3 pasos y lo que viene antes del granizo. Yo, de verdad, no tenía ni idea de Y eso. yo he propuesto de hacer una especie de glosario. ¿Sí? Nosotros tenemos un mini cursito online para que la gente observando 3 cosas sepa si en 15 minutos empieza el viento, Bueno. si no va a haber viento, si va a ¿Qué hacer en granizar. situación de temporal? ¿Qué no ¿Qué hacer? hacer? Ahí va. ¿Qué hacer frente a una tormenta eléctrica? Hay gente que... Igual se es muy injusto con esta gente, ¿no? Que trabaja en forma científica, te dice dentro de 2 días 70% de probabilidad de lluvia y decís, bueno, andás a ver. Pero lees Sagitario y te dice que no salga de tu casa y te quedas adentro. No sea mal. No sea mal. Es cierto. No, estoy Juan muy Luis. de acuerdo con lo de Juan Luis. La palabra legislar para todo a mí me asusta. O sea, me asusta que todo tenga que estar legislado. Me parece que hay cosas que tienen que tener sentido común y tienen que tener protocolo. Pero el tema de legislar para todos lados...
habla de nosotros como bastante incapaces para movernos en un esquema, en una estructura organizada. Juan Luis Pérez, ¿le puedo pedir una reflexión final como invitado de hoy, por favor? Yo creo que incluir en estos paneles estos temas es importantísimo, porque es difundir un poco un paquete de soluciones que, como decía al principio, empecemos a aplicar como en el sentido común. Y lo de tenerle miedo a la palabra legislar. ¿Ustedes saben que los meteorólogos privados no podemos emitir advertencias? Sí. O sea, todos escuchamos a Metzul y parece que Metzul fuera la Biblia y entra acá y se publica. Nosotros, Nimbus no puede lanzar advertencias. Tiene prohibido lanzar advertencias. Entonces, legislar nos daría un poco la pauta de que si estamos seguros, haciéndonos cargo, poniendo la carucha, haciéndonos cargo de poder, si vemos que en Rosario va a haber un mini tornado, un torbellino, que lo podamos anunciar con media hora de anticipación sin tener que violar una ley, porque estaríamos violando una norma. Esa es un poco la conclusión. Y seguir adelante con este tipo de programas, paneles formativos, o sea, paneles que le enseñan a la gente cómo debe enfrentarse cada uno de estos problemas que se van a dar en cualquier momento. Juan Luis Pérez, meteorólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento y sin duda, bueno, será un tema al que tendremos que recurrir a lo largo del ciclo, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les recuerdo que como todos los veranos hay una fuerte liquidación de sol